a ver, bueno, Gilda Tenorio, creo que es un poco, mucho me equivoco, Gilda, o es un poco un paso intermedio, porque Gilda no llega al mundo del toro por estar dentro del mundo del toro, sino casi por accidente, creo recordar, y tienes un maestro, que es el que te dirige, es decir, no estás realmente en una escuela taurina, no estás tampoco en una escuela de aficionados prácticos, sino que te metes en ese mundo, esa tercera vía, vamos a decirlo, ¿no?, que es la de estar con un maestro, que es el que te marca ese camino y sigue hacia adelante, ¿no? ¿Tú cómo ves el tema que tenemos hoy, esas escuelas taurinas? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo crees que tu opinión? Luego hablaremos con las dos novillas, precisamente, que son las que están en este momento en el punto de vivir lo que es la situación. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes otra vez. Yo me considero que aunque tuve un maestro en mis inicios, me considero también un tanto una torera que me fui por la libre, porque aunque había un grupo pequeño, no era una escuela taurina conformada como tal. Y en varios momentos de mi carrera, pues también he tenido otros maestros, incluso he entrenado con escuelas taurinas. Pero este camino de estar un poco por la libre y de ser más complicado me ha hecho precisamente valorar la formación, la existencia de escuelas taurinas. Yo estoy completamente a favor de las escuelas taurinas y creo que son esenciales para la formación de los toreros actualmente. Considero también que los tiempos van cambiando y la situación político-social de diferentes lugares también es muy específica. Me refiero a mi amado México y a mi caso especial. Yo no me imagino una niña de 12 años, 13 años, cuando comencé, yendo con mi atillo por la carretera sola en México, buscándome la vida en las capeas, en las ganaderías. Sí, eso hubiera sido prácticamente imposible, me hubieran matado. El tener un grupo que te cobije es muy importante. Ya decía Aristóteles que el ser humano es un ser social por naturaleza. Somos y nos complementamos dando a otros y recibiendo de otras personas. Tenemos esa necesidad de tener una identidad, de formar parte de un grupo, de sentirnos aceptados. Y es así como vamos creciendo y vamos desarrollándonos, dando y recibiendo de otros. El torero, ¿qué necesita un torero para ser torero? Un niño, un aspirante a torero, ¿qué necesita? ¿Cuál es el perfil que debe de tener para ser torero? No cualquiera que inicia puede llegar a serlo, a ser torero, y llegar a ser figura, como bien decía en la Escuela Taurina de Madrid, está ese lema, esa leyenda, es casi un milagro. Entonces, ¿qué se necesita para llegar a ser torero? Ya no digamos figura, sino simplemente llegar a tomar la alternativa, llegar a ser torero y tener esa filosofía de vida de ser torero. ¿Qué se necesita? ¿Quién te marca las pautas? ¿Quién te da esos valores? Si bien muchos que como yo hemos ido por la libre, hemos sumado experiencias, nos hemos nutrido de diferentes personajes que amablemente nos han brindado un consejo. Y no todos los que se te acercan tienen consejos buenos para darte. También hay gente mala, pero también hay gente buena. Entonces uno tiene que ser lo suficientemente inteligente para saber qué consejos tomar. El caso de las escuelas taurinas le ahorra a los chavales todos estos sinsabores que pudieran encontrarse en la profesión. Los guía, los educa, les enseña. La finalidad de una escuela es brindar las bases sólidas de una técnica. Al menos esa fue la idea cuando se creó la primera escuela taurina, el ahorrarle a todos los capellistas, el ahorrar quizá tantos sinsabores. Si bien el peligro en la profesión del torero siempre está, pero si tienes una técnica y una base sólidas, puedes
tener más armas para luchar con un poquito más de facilidad. Ahora, considero yo que si bien el toreo es un arte y tiene una expresión particular, el caso de la existencia de escuelas taurinas no evita que se dé el libre desarrollo de la personalidad de los toreros. Considero que las escuelas taurinas únicamente tienen la gran labor de sentar las bases técnicas, pero también tienen la importancia y la responsabilidad de contribuir al libre desarrollo de la personalidad de los alumnos. Y muchas veces escuchamos decir, ¿qué toreo te gusta más? ¿El toreo artista o el toreo técnico? Y yo considero que eso es un gran error, ¿sí? Considero que el torero artista tiene una técnica impecable, porque solamente teniendo una técnica bien depurada, se puede en un momento dado tomar esos movimientos técnicos como algo natural, algo normal, a base de haber entrenado muchísimas horas y hacer esos movimientos como naturales para dar rienda suelta al sentimiento, para abandonarse realmente al placer de torear. El torero artista para mí es un torero técnico consumadísimo que solamente a base de dominar la técnica puede transformarla en arte. Entonces creo que la existencia de las escuelas taurinas, al proporcionarle a los alumnos esas bases técnicas, están contribuyendo a facilitar un poquito el difícil camino que ha de recorrer el chaval que empieza para poder llegar a conseguir su sueño de ser torero y con suerte, con mucha suerte, llegar a ser figura del torero. Muchas gracias. Creo que ya vamos marcando las líneas del debate, creo que van quedando muy claras, ya tengo 3 puntos que vamos a tocar sobre ello cuando acabemos de las intervenciones de la mesa. Y bueno, vamos a ver una cosa ahora. Tenemos con nosotros a los novilleros, de los que estamos hablando, de las personas a formar o que se están formando. Mamen, gran amiga nuestra, tú fuiste novillera, no llegaste a torear con picadores y estuviste como 10 años más o menos, ¿no? Intentando en la profesión hasta el 2013, en el que más o menos un poco dejas el tema. Pregunta, ¿lo dejas por falta de afición? ¿Lo dejas porque no ves que tienes camino? Y un poco entroncamos con lo que habíamos hablado antes del esfuerzo que tiene que hacer un novillero, un joven, para salir adelante. Cuéntanos un poco esa vivencia tuya de aquellos momentos, de cómo viste y por qué de alguna manera, si el no haber seguido se debe justamente a ese punto, a esa necesidad de arranque o de algo que pueda faltar en la escuela, no sé, un poquito entroncado con el tema que tenemos. Bueno, muy buenos días a todos, muchísimas gracias por contar conmigo y darme esta oportunidad para formar parte de este cartel esta mañana tan taurina y tan importante. Bueno, yo fui alumna de la escuela durante 5 años, a los 5 años ya, evidentemente, me tuve que ir. Sí me dejaban volver a entrenar y yo entrenaba con el maestro Macareno, con el maestro Bote, pero ya no era alumna de la escuela como tal, con lo cual yo no podía, por así decirlo, aprovecharme de los privilegios que me había dado la escuela anteriormente. Todo lo que tengo y todo lo que soy en el mundo del toreo se forjó allí. Es decir, si me permiten hacer un breve símil, dado que yo soy maestra hoy en día en los colegios, necesitamos maestros en las escuelas para que los niños puedan aprender a leer, aprender a escribir, aprender a sumar, aprender a restar. Luego, independientemente, ellos cuando ya adquieren una autonomía, una independencia, deciden por dónde quieren encauzar esos estudios, esas bases, ¿no? Pero las teclas las tenemos que dar en la escuela, en el colegio, y del mismo modo esas teclas son una base esencial en las escuelas taurinas para formarte como torero y después decidir
qué tipo de toreo quieres ejercer, si llegas a ejercer, si puedes o no vivir de ello, y en el caso de no vivir de ello, tomar decisiones sobre, sin separarte de ello, formar parte de ello, ¿no? Que es como yo vivo ahora mismo. ¿Qué ocurre? Pues que yo creo que la base fundamental de la escuela está, se necesita, es esencial. Por ley, un niño con 12, 13 años, cuando quiere decir, o cuando llega a casa y dice que quiere ser torero, no puede ir a una plaza de toros, a una KPA y ponerse delante de un animal porque por ley no se le permite. Podría tener contactos con ganaderías, eso no es fácil hoy en día, hay que tener muchísimos contactos, moverse en el mundo del toro, y puede que la persona que quiera, el niño que diga eso, no forme parte del mundo del toro y no tenga esas herramientas. La escuela taurina da esas herramientas. Una escuela de aficionados prácticos facilita esas herramientas. Aparte, hay muchísimos recursos que si no fuese por las escuelas taurinas no se tendrían, no estarían a disposición nuestra. Y yo en mi caso concretamente pude alargar todo mi proceso de formación hasta el año 2013 porque evidentemente en la escuela de taurina nos obligaban a presentar todos los trimestres los boletines de notas. Yo fui compaginando los estudios en la Escuela de Tauromaquia de Madrid con los estudios en el colegio y después en la universidad. Evidentemente yo me considero formada en ambos ámbitos, pero sí que es cierto que ya en el año 2013 empezamos a tener problemas. ¿Problemas por qué? Pues porque cuando te toca ser autodidacta, cuando te toca ser tú el que gestionas tus circunstancias, es verdad que ya tienes contactos, ya has tocado todas las teclas básicas de la Escuela de Taurina de Madrid, ya tienes todos los recursos, sabes por dónde puedes tirar, sabes que puedes ir a ganaderías, te puedes quedar en ganaderías, puedes ayudar a los ganaderos y ellos a cambio te echan becerras o te dejan hacer lunas, o no. Y hay un momento en el que si no tienes ese respaldo, te ves solo. En el 2013, a mí lo que se me exigía para poder torear en las plazas era un respaldo económico que no tenía. Había problemas en mi casa y me tuve que ver forzada a dejarlo por esa falta de respaldo económico. Entonces, bueno, pues es cierto que soy lo que soy gracias a la escuela, lo agradezco, creo que ha sido una base fundamental para tocar ciertas teclas esenciales y a raíz de ahí yo me he ido forjando, me he ido formando, me he ido cualificando. El hecho de tener una escuela taurina, es decir, tú tienes un fundamento, pero en base a ese fundamento luego tú tienes mucho trabajo que hacer contigo mismo. Tú te vas formando por ti mismo, vas leyendo libros, vas en algún sentido desarrollando esa cultura taurina, que es lo que hace que tú vayas siendo de una manera o de otra. Pero a día de hoy, sin la escuela taurina, yo no estaría aquí. Es así. Perfecto. Otra línea que también hemos tocado en un principio, lo ha sacado aquí, que es el futuro. Bueno, y nos toca ya, digamos, Carla, tú ahora mismo estás en el ojo del huracán, un poco vas recogiendo casi todo lo que estamos hablando. Creo que al elegir la mesa, a lo mejor que suena feo decirlo, pero creo que los objetivos se han cumplido. Escuela arreglada, aficionados, tercera vía, que es un poco la independiente, el no a la escuela, entre comillas, el novillero que deja un momento dado en su carrera, porque lo que hemos hablado al principio, ¿qué te asegura la enseñanza de la escuela? Ya nos queda Carla, pues tú estás ahora mismo en este punto, perteneces a una escuela taurina, que es la de Guadalajara, estás echando tiempo, esfuerzo, estás echando dinero, estás echando muchas cosas para conseguir el objetivo final, que es ser figura del toreo y de alguna manera, por supuesto, vivir de ello, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, Carla, realmente, ¿cómo te sientes tú en este momento? ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves el futuro? ¿Crees que se te está apoyando lo suficiente? No hablo ahora mismo, como decíamos, para coger la técnica, no, sino un poco de cara al futuro. Aquí hemos planteado, Mame lo ha dicho también, yo lo dije al principio,
¿No tienes la sensación en un momento dado en el que es como un opositor que después de 4 años de estar sentado en una silla va y suspende la oposición? ¿No tienes una sensación parecida a lo que yo decía antes? Que esta formación sirviese para algo, de alguna manera decir, bueno, oye, pues como mami lo he dejado por circunstancias, pero lo que he hecho me vale. Tengo un fondo ahí, tengo pues una especie como de cualificación que puedo mañana presentar para otro trabajo. En este caso, en el vuestro no es así. Como decía al principio, lo vuestro es un camino largo, un camino duro que no sabes el final. Porque el final, aunque sea bueno, tampoco puede permitirte, como decimos, vivir de ello como una figura del toreo de las super más conocidas. Entonces, tú ya eres novillera con picadores. ¿Cómo te ves en este momento? ¿Cómo te ves el camino que has seguido, el que te queda por recorrer? Y sobre todo, ¿qué es lo que pides? Un poco necesitas tú y todos los que como tú estáis en este momento, necesitáis o pedís para que, como la carencia que notáis que en este momento tenéis para seguir adelante, para seguir luchando por lo que queréis, por la afición. Bueno, buenos días. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por permitírmelo. Y bueno, un pequeño matiz a lo que has dicho, y es que yo ya no pertenezco a la escuela taurina. ¿Ya lo dejaste? Pero bueno, a la vez me sirve también pero vienes de ella, para contestar a tu pregunta, y es que en la escuela taurina de Guadalajara, y en muchas, hasta hace poco casi todas, una vez que debutabas con picadores ya dejabas de pertenecer a ellas. Sí que te permitían seguir en los entrenamientos y vinculado a los compañeros que sí que seguían en ella, pero ya no, como decía, de disfrutar de las actividades, de ir al campo y de participar pues en las actividades que se realizan. Pero bueno, en Madrid, creo, por ejemplo, sí que con el Centro de Asuntos Taurinos que organiza el circuito, sí que se permite a los novilleros con caballos seguir en la formación, pero ya te digo que en mi caso no. Y ahí va pues, tu pregunta, ¿no? ¿Qué hace falta? Que son novilladas. En mi caso tengo la suerte de tener apoderado. Desde incluso estando en la escuela ya me apoderaba. Y es que es imposible, lo veo y apoderar a un novillero es imposible. Hay que llamar, hacer 1000 llamadas, tocar 1000 puertas, y la gran mayoría de veces pues ni te cogen el teléfono ni te abren. Entonces lo que hace falta son novilladas, que es lo más difícil, porque sí que es verdad que lo que hablamos, el papel de las escuelas taurinas es fundamental. Lo empezaba diciendo el señor Díaz Murillo, que si no estás en una escuela no toreas, y hasta ahí pues estás protegido, vas al campo, bolsines, viajas, entrenas siempre con compañeros, con maestros, estás protegido en la medida de que no dejas jugarte la vida, pero aparte de la plaza pues estás en una burbuja, digamos. Pero luego cuando sales de ahí el escalafón de novilleros es mucho más complejo. Ya las escuelas pues no tienen tanta mano, tanta facilidad, y te encuentras un poco en un vacío. Claro, porque al fin y al cabo es un tiempo que estás dedicando a esto que no estás dedicando a otra cosa. Es decir, a lo mejor seguir unos estudios, seguir algo. Estás poniendo toda la carne en el asador en esta profesión, efectivamente. Entonces, claro, como tú dices, encontrarte con esas dificultades, aunque yo tengo que reconocer, hay que reconocer una cosa, que es que Carla, además de su apoderado, tiene a su madre. Que la mamá de Carla es como, no sé cómo decir, todo, ¿no? Es otra labor siempre. En este caso su madre está detrás, que yo la conozco hace tiempo, muchos años también ya, cómo está detrás, cómo se mueve, cómo lucha. Pero es tu madre. Estamos hablando, no tienes detrás otro respaldo, en este caso tienes a tu madre, pero nos falta un poco ese respaldo por parte de algo de la administración, quizás, ¿no? Un poco que te ayudas en esa lucha que tenías como método para una corrida. A veces hay temas también económicos por medio, muchas cosas que hay que tocar, ¿no?